con barbijos, pero sin mordaza, para denunciar otra operación oscura en lo económico e innecesaria en lo sanitario. Me refiero al próximo desembarco de los médicos cubanos. Por más que Cristina y Florencia apoyen y hayan disfrutado de la atención de reinas que le dispensaron en La Habana, no pueden negar que es el país con más presos políticos en proporción a su población. Se persiguen disidentes pacíficos, los que protestan pacíficamente, y a los homosexuales. Es increíble y nadie dice nada. Por supuesto, Horacio Pietragala, el defensor de Ricardo Jaime, las madres y las abuelas, y ningún cristianista han dicho una sola palabra sobre semejantes violaciones a los derechos humanos, y ahora nos quieren vender que los médicos cubanos son representantes solidarios de Cuba. Hay que poner la lupa en todo eso, ¿eh? En otros países los médicos han cobrado fortunas, pero el 10% nomás es para los médicos, el 90% es para el Estado cubano. Los médicos argentinos, claramente superiores desde lo académico y desde el acceso a la última tecnología, ganan muchísimo menos, muchísimo menos. Es una injusticia que les moja la oreja a esos médicos esforzados, luchadores, que aplaudimos todas las noches a las 21 horas. Muchos no tienen los insumos suficientes y por eso la cantidad de infectados entre el personal médico y enfermeros es muy superior a la de otros países. Pero Kicillof va a traer a los médicos cubanos. Además, no son todos médicos. Muchos son enfermeros que hicieron alguna especialidad. Esa farsa de la buena medicina, una verdadera farsa, llevó a Nicolás Maduro a decir que Cuba ya tenía la cura contra el virus. Dijo el interferón. La verdad, un verdadero delirio peligroso, inflamado de ideología y carente de todo rigor científico. Nicolás Maduro con todos ustedes. Cuba va a la cabeza, a la vanguardia. Cuba, siempre Cuba va a la vanguardia con el interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana. Mire, ahí están los médicos en los actos políticos y con afiches del Che y de Fidel. Mire, la Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de médicos cada 1000 habitantes. Es información oficial. En nuestro país hay casi 4 médicos por cada 1000 habitantes. Tenemos más médicos en proporción a los habitantes que Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. Tenemos casi el doble que Canadá. En Argentina se reciben 5.000 médicos por año. Hoy la totalidad de los trabajadores de la salud llegan a los 650.000. Incluso hay muchos médicos excelentes venezolanos que huyeron de la tiranía chavista, a los que le están demorando la revalidación de sus títulos. Nadie ve la necesidad de importar a estos médicos que nadie examina, que no van a revalidar sus títulos, que no van a cumplir la cuarentena y que se van a llevar un dineral que es necesario en este país para afrontar esta crisis inédita. Estas brigadas médicas fueron claves para sostener al chavismo en Venezuela. En muchos casos cumplían funciones sanitarias, pero también de grupos comandos, de espías y de trabajo psicológico a favor del régimen. Fue un acuerdo que hicieron Fidel Castro y Hugo Chávez, que se mantiene hasta hoy. En Chile, en Ecuador y en Bolivia participaron incluso de manifestaciones violentas y los mandaron de vuelta a Cuba. Y en Bolivia denunciaron cuál fue el rol que jugaron mientras el presidente era Evo Morales. Denunció al ministro de Salud, menos de la mitad del personal tenía título de médico acreditado, mientras que otra parte se dedicaba a labores de inteligencia y desestabilización. Las autoridades bolivianas allanaron lugares donde encontraron evidencias a medio destruir por elementos cubanos. Hemos encontrado títulos médicos que estaban siendo destruidos para quitar la evidencia, títulos falsos, para justificar la presencia de estos súbditos como médicos y justificar el pago de los estipendios. Otra irregularidad denunciada es la de la actividad política de los cubanos. Se hallaron actas de reuniones políticas. Según el ministro, los documentos fueron recuperados cuando estaban por ser destruidos. La Relatoría de las Naciones Unidas, no cualquiera, la Relatoría de las Naciones Unidas describió la tarea de las misiones médicas cubanas como un trabajo forzoso y una forma moderna de esclavitud, porque le dan el 10% nomás y todo el resto se lo queda el Estado. El New York Times reveló que utilizaban en Venezuela los medicamentos para extorsionar a los votantes. Mire, dicho popular, a caballo regalado no se le miran los dientes, pero si los regalos o presuntos regalos vienen de dictaduras como la cubana o la china, hay que revisarlo con uñas y dientes.
pueden ser presentes griegos, pueden ser caballos de Troya. Por todo esto que tiene que funcionar con urgencia el Congreso de la Nación. En varios países está abierto y en sesión permanente. Cristina y Sergio Massa tienen la obligación de hacer sesionar a los senadores que representan a las provincias y a los diputados que representan al pueblo. La justicia debe ponerse en marcha nuevamente, lo antes posible. Al virus se lo combate con medidas como la cuarentena, ok, y el lavado de manos, por supuesto, pero la democracia se defiende con más democracia. Hay que estudiar y revisar cada uno de los decretos de necesidad y urgencia que fueron un verdadero récord. Hay que ponerle límites a la tentación autoritaria del populismo kirchnerista para que no aprovechen la emergencia para quedarse con todo. El sistema democrático no puede convertirse en un unicato. La lucha contra la pandemia no puede ser el escudo para ocultar la corrupción, la venganza y el autoritarismo. Barbijos sí, mordazas no. Le doy mi palabra.